conversar con ustedes en esta clase inicial. Recién me entero que era la clase inaugural. Yo pensé que ya este diplomado había avanzado un poquito. Esta es la clase inaugural sobre el tema que vamos a tocar hoy día. Tiene que ver con los delitos contra la administración pública. Entonces, sobre este particular conversar, vamos a discutir. Y bueno, quiero poner algunas reglas antes de empezar. La primera va a ser que yo trabajo bajo un sistema de apertura. Esto es, me gusta verlos, me gusta que estén con su cámara, me gusta que los que estén con disposición de prender su cámara lo hagan, y cuando quieran intervenir, con todo gusto pueden hacerlo, pueden pedirme la palabra y pueden contribuir con lo que estoy diciendo, pueden de pronto, si lo quieren a bien discutir conmigo, complementar lo que estoy diciendo o discrepar pues abiertamente también con lo que estoy diciendo. Entonces este es un tema absolutamente académico, es un tema abierto. Acá no están cargos, acá no están yo soy juez, yo soy fiscal. El argumento que yo más detesto es el argumento de autoridad, que yo soy tal, por eso es que tengo la razón. Eso a mí no me interesa. Estamos en un esquema absolutamente homogéneo, y un esquema absolutamente homogéneo, todos lo que enfrentamos son ideas. Yo tengo un compañero de maestría que su argumento fundamental cuando discutimos es: tengo 4 libros, soy 5 veces magíster, doctor en Derecho, y eso no es un argumento, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos yo los detesto. Los argumentos de autoridad. Yo soy el que habla porque eso tengo la razón. No. Acá vamos a discutir puntos de vista. Vamos a debatir algunos temas con todos los que están acá presentes y se han tomado la molestia de sentarse a conversar conmigo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo empiezo el tema que me han pedido tocar. Me han pedido tocar un tema que es delicadísimo. Me han pedido hacer la introducción al tema delitos contra la administración pública. Que toquemos aspectos iniciales de esto que tienen que ver con el concepto de funcionario público, que tienen que ver con el bien jurídico protegido en estos delitos, por qué son importantes estos delitos de corrupción o delitos contra la administración pública. Sobre eso vamos a hablar hoy día. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo primero que les quiero decir en este tema? Que la problemática de este tipo de delitos es una problemática bastante grande en el Perú. ¿Por qué? Porque la corrupción sí es un problema en este tiempo. La corrupción a estas fechas en el Perú era un problema en el mundo que nosotros mirábamos, pero hoy día estamos encabezando cifras de corrupción. Estamos encabezando casos de corrupción, ¿cierto? Tenemos hoy día una problemática bien seria en estos temas de corrupción. Y entrando en tema, ¿qué es la administración pública? Alguien me podría decir, la administración pública es un conjunto de instituciones. Alguien me podría decir, la administración pública es el Estado. Sí, eso es la administración pública. La administración pública es el Estado. Todas las instituciones que conforman al Estado. Todos los servicios que esas instituciones nos prestan. Cuando yo quiero seguridad, la policía me la tiene que brindar. La policía es administración pública. Cuando yo necesito que me suministren recojo de basura, es administración pública. Cuando yo necesito salud, administración pública. Educación, administración pública. Justicia, administración pública. O sea, todas las necesidades que el Estado debe satisfacer, que son las necesidades que no están privatizadas, las tiene que dar la administración pública. La seguridad no me la pueden privatizar. La salud, no en todo. La educación, no en todo. La justicia, no en todo. Entonces, ¿en qué estamos? En administración pública. Entonces, un primer concepto, un primer acercamiento a la administración pública tiene que pasar por entender que la administración pública es un conjunto de instituciones del Estado. Es el Estado mismo.
y todos los actos que el Estado realiza, ¿cierto? De acuerdo con sus funciones. Cuando se cometen delitos contra la administración pública, ya sea delitos de particulares hacia la administración pública, o cuando dentro de la misma entidad, dentro de las mismas instituciones de administración pública se cometen los delitos, el problema es serio. ¿Y cuál es el problema? La administración pública deja de funcionar bien. Entonces, cuando la administración pública deja de funcionar bien, empiezan lo que yo le llamo la gran problemática en este tipo de delitos. ¿Y cuál es la gran problemática en este tipo de delitos? Que las personas empiezan a desconfiar de la administración pública. Entonces, ¿qué ocurre cuando las personas empiezan a desconfiar de la administración pública? Que el Estado empieza a fallar. La pregunta es, ¿por qué las personas desconfían de la administración pública? ¿Por qué las personas que debieron confiar en la administración pública empiezan a desconfiar de lo que ella hace? Primero, porque seguramente esta administración pública no está funcionando como debería. Y cuando no confían en el servicio, por ejemplo, de justicia que la administración pública le debe dar, ¿qué hacen? Toman la justicia por su propia mano. Y empezamos a ver el chapatuchoro, ¿cierto? Empezamos a ver los linchamientos, empezamos a ver la desconfianza, empezamos a ver la pérdida de respeto por la justicia en el país. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la población percibe que la misión de justicia está fallando. Si en la policía no confiamos, los carros se pasan la luz roja, le pegan al policía de tránsito. ¿Por qué? Porque hemos empezado a perder confianza en la administración pública. Cuando esa pérdida de confianza en la administración pública se da, la población ya ni quiere pagar impuestos. Porque tú le preguntas, ¿para qué? ¿Por qué no pagaste tus impuestos? Y la respuesta va a ser bien simple. No pagué mis impuestos porque no confío en la administración pública. Porque no confío en que la administración pública haga buen uso de mi plata. Porque por último, la administración pública maneja el dinero de todos nosotros. Maneja dos tipos de dinero de todos nosotros. Primer tipo de dinero, el que nos toca por ser peruanos, la riqueza del Perú. Estamos hablando de todo lo que ingresa al Perú por concesiones mineras, ¿cierto? Todos los ingresos que como país tenemos. Por los ricos que somos por haber nacido en el Perú. Entonces, eso me maneja la administración pública. Desde el gobierno central y el gobierno regional me manejan eso, mi plata, mi riqueza. Dos, me administran la plata que yo pago además, porque además de mi riqueza, de la que yo tengo por ser peruano, yo pago impuestos, pues. Cada mes se han puesto a pensar los que trabajamos dependientemente cuánto nos mochan de nuestro sueldo. Cuando giras un recibo de honorarios profesionales, ¿cuánto se queda en impuestos? Entonces, tienes el justo derecho como ciudadano de indignarte cuando la administración pública no funciona. Cuando la seguridad que te la tienen que dar, no te la dan. Cuando la justicia que te la tienen que impartir, no te la imparten bien. Y lo que es peor, cuando no funciona el Estado. Hoy día que hemos visto en estos tiempos de pandemia, muchos problemas de corrupción, ¿verdad? Demasiados. Y no en una institución, en varias. Cientos, miles, dicen algunos, de casos de corrupción. Entonces, ¿eso qué hace? Cuando hay corrupción, la administración pública deja de funcionar bien. Deja de dar los servicios que tiene que prestar. Y eso genera desconfianza en la población y nos metemos en el hoyo. Y empezamos a tener problemas de funcionamiento como Estado. Entonces, por eso es importante esta problemática. Yo debo empezar un curso de esta naturaleza empezándoles a decir dónde estamos parados y cuál es el problema que existe. Y estamos parados en eso, pues. Estamos parados en un Estado que está empezando a dejar de funcionar bien. Estamos parados frente a un Estado que deja de satisfacer como debería las necesidades de su población. Que deja de atender como debería los requerimientos que tenemos los ciudadanos. ¿Y esto por qué?
Porque la administración pública no funciona. La pregunta es, ¿por qué la administración pública no funciona? Una de las grandes razones, y grandes razones, es porque hay corrupción. Y por eso no funciona, porque hay corrupción. Por eso no funciona, porque hay corrupción. Hay que repetirlo hasta 3 veces. No funciona porque hay corrupción. Porque cuando hay corrupción, nada funciona. Nuestra plata no la vemos. Justicia no nos dan. Salud no recibimos. Los subsidios no llegan. La pobreza se incrementa. Los puentes se desploman. Los colegios se caen. Los niños se intoxican. ¿Por qué? Porque hay corrupción. La corrupción merma y malogra todo el funcionamiento del Estado. Entonces, si este es un respeta batir este fenómeno de los delitos de corrupción, de los delitos contra la administración pública, ya sea cometidos por particulares o ya sea cometidos por la propia administración. Entonces tendría que haber una adecuada política frente a esta situación. Pero esa política, tristemente, no da muchos resultados. El otro día, ¿por qué cree usted que la política criminal de delitos contra la administración pública no da resultados? Y mi respuesta fue muy simple. Yo dije, que acabo de mirar las estadísticas de presos que hay por corrupción del INPE, para acceso a ello, y puedo mirar. Y acabo de mirar, ¿cierto? Entonces, es una de dos, pues, en el Perú. Es una de dos, respondí, es una de dos. O vivimos en Suiza, Dinamarca, Finlandia, ¿cierto? O en el Perú no se está luchando adecuadamente con la corrupción. ¿Por qué? Porque el número de internos por corrupción hoy día en el Perú es bajísimo y casi inexistente. Ni siquiera aparece en los reportes del INPE. ¿Por qué? Porque todos los días vemos procesos contra gobiernos regionales, procesos contra el gobierno central, procesos contra autoridades de distintas instituciones, procesos contra particulares, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántas personas están en la cárcel cumpliendo una pena? Y ni siquiera aparecen las cifras. ¿Y sabes qué me aterra? Que las cifras son altísimas de robo agravado. Le sigue violación sexual, ¿cierto? Y así todos los delitos. Pero ¿saben qué? Al final casi ni aparece por temas de delitos de administración pública, o delitos de corrupción. ¿Eso qué quiere decir? O que estamos súper bien, porque en el Perú no se cometen esos delitos, estamos súper bien, estamos al nivel de Finlandia, Suiza, Dinamarca, como dije, acá no se cometen esos delitos, o es que nuestra política criminal en ese tema no está funcionando, pues. O es que no estamos haciendo una persecución adecuada de esos delitos. ¿Cierto? Una de dos. Porque si nadie está preso por corrupción, ¿será que en el Perú entonces el diplomado está por gusto? Hay que decirle a los organizadores, a CEFOCAP, ¿sabe qué? CEFOCAP, cancelen esto, a la gente no le engañen. ¿Para qué le venden un curso de delitos contra la administración pública si acá nadie es corrupto? Es un delito que debería derogarse del Código Penal. Son delitos que están por gusto, porque nadie está preso por eso. ¿Cierto? Entonces, si esto es así, pero yo creo que no es así, pues, doctores. Yo creo que así se cometen delitos de corrupción. Si hay muchísimos casos de corrupción. Yo creo que la corrupción en el país nos está desbordando. Yo creo que casi en todas las instituciones hay corrupción. Pero ¿saben qué? El mecanismo de persecución no está funcionando. Pues. Porque el que le roba a uno está preso 10, 15, 20 años. El que le roba a uno, robo agravado. El que le robó a uno está preso. Pero el que nos roba a todos es hasta dicta cursos de capacitación. ¿Cierto? Entonces no es posible que el que le roba a uno esté en la cárcel y el que nos roba a todos, ese no, pues. Ese está feliz.
Entonces, ese tipo de cosas son las que deben hacernos reflexionar. Entonces, un curso como esto debemos empezar con esa reflexión. Debemos empezar con esa reflexión antes de meternos a temas técnicos que los vamos a tocar. Pero tenemos que empezar analizando dónde estamos parados. ¿Cuál es la problemática que está existiendo hoy día? Porque si eso no lo entiendo, el otro día yo estaba bastante deprimido, casi viendo este tipo de situación, porque todos los días no son sino noticias de temas de corrupción, problemas de este tipo. Entonces, y de cero respuesta a las autoridades. Entonces yo estaba deprimido. ¿Por qué? Porque miraba el impacto que eso genera en la población. La población ya está acostumbrada casi a convivir con esto. Entonces no es raro decir o escuchar decir en la calle, voy a votar por este, pero porque este roba, pero hace. Si todos roban, ya pues este roba y hace. ¿Ven? Entonces, ¿qué es eso? Que en alguna medida estamos siendo tolerantes. Una tipo de conductas. Es más, hacemos comparsa con ello, ya ni denunciamos, es más, hasta pagamos, ya, pues ya total, así funciona, hay que agilizar el tema. Entonces, bueno, tenemos que partir pues de esa situación. Antes de entrar a los temas técnicos, que hoy día vamos a entrar seguramente y lo vamos a tocar, porque para eso me han convocado. Pero no quería empezar sin hacer pues ese nivel de reflexión respecto de esta temática que es tan importante, ¿cierto? Como diría cierta profesora, decía, en el Perú creo que se aplica, vamos a mencionar su nombre porque es una conversación privada, decía, en el Perú no se aplica el derecho penal del enemigo en estos temas de corrupción, pareciera que se aplicara el derecho penal del amigo, ¿cierto? Absolutamente permisivo, absolutamente tolerante, ¿cierto? Entonces, claro, lo que pasa es que Juan Pérez, que comete pues un robo, tiene un defensor público que lo defiende de una manera cumplidora, seguramente de una manera correcta. Pero Perico de los Palotes, que comete grandes delitos y se lleva a su casa millones, tiene pues a los mejores bufetes de abogados penalistas de este país. Y si a eso le sumas jueces garantistas, en el mejor sentido europeo, en el mejor sentido de países del primer mundo, que creen que están viviendo allá y trabajan con ese nivel de garantismo, el problema termina de agravarse. Entonces, esa gente no responde. ¿Por qué tengo algún nivel de autoridad para hablar de estos temas? Porque he sido fiscal superior coordinador anticorrupción en el Callao, 4 años. He sido fiscal superior y he visto lo difícil que es combatir este fenómeno, lo complicado que es enfrentarse a esta criminalidad, porque esta criminalidad tiene una cosa, que es poder, y no solamente poder económico, sino también poder político, y además poder mediático. Entonces, cuando tiene poder económico, poder político, poder mediático, y a veces hasta apoyo de la población, combatir a este fenómeno no es nada complicado. De persecutor pasas a perseguido, ¿cierto? Y si no te encuentran nada, te inventan cosas. Entonces, porque a veces parece ser la mejor estrategia atacar al que persigue. Alguien que se dedica a perseguir este tipo de delitos, un fiscal o un, no sé, pues miembro de la policía que se va a dedicar a esta temática tendría que ser casi santo. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar en la mira respecto de cualquier cosa para cuestionarte. Este combate no es fácil, este combate no es sencillo,
Este combate hace mucho daño al país cuando se pierde y creo que en este país el combate contra la corrupción lo estamos perdiendo. Y no lo estamos perdiendo por un marcador mínimo, lo estamos perdiendo por un marcador abultado. A veces pienso que lo estamos perdiendo hasta por goleada, ¿cierto? Claro, alguien me decía, pero ¿por qué no se hace una adecuada política criminal? Yo les decía, es complicado hacer una adecuada política criminal, porque si te pones a crear normas precisas, figuras específicas, diseñas una política, ¿quién va a hacer eso? Los que tienen el poder político, pues eso lo tienen que hacer el Ejecutivo, eso lo tiene que hacer el Congreso, eso lo tienen que hacer los gobiernos. Y curiosamente, ellos podrían terminar perseguidos por su propio sistema que han creado. Entonces, por eso es que a veces no hay mucho interés en hacer esto. ¿Sí? A veces no hay mucho interés en hacer esto. Porque lo que voy a hacer, y lo voy a hacer tan bien, mecanismo para perseguir la corrupción, mecanismo para combatir la corrupción, al final podría terminar afectándome, ¿verdad? Y no lo digo por este gobierno, ni anterior, ni el tras anterior, lo digo en general. Y no lo digo en Perú, lo digo en el mundo. Porque hay que plantear, pues, la problemática desde todo nivel de aristas. Dicho esto, ahora sí, entremos en cuento. Entremos en cuento. Y permítanme compartir mi pantalla. ¿Compartir mi pantalla para qué? Confírmame, ¿puede ver mi pantalla? ¿Compartida? No. Estoy tratando de compartir. ¿Sí? Levántenme la mano y díganme si se ve. ¿Se ve? Mi pantalla compartida, ¿se ve? Muy bien. Espero que se esté viendo. Nadie me confirma. ¿Se ve? ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿cómo tenemos que entender? Muy bien, perfecto. Entonces sí se está mirando. Excelente. Los participantes que han levantado la mano porque quieren intervenir. Si quieren intervenir, los escucho con todo gusto. Muy bien, ¿quién quiere intervenir? Le cedo el micrófono para que pueda hablar y hacerme su pregunta o su comentario. ¿Nadie? Muy bien, igual les voy a dar la palabra después si es que lo quieren hacer. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico que se tutela en este tipo de delitos? Se tutela la admisión pública, obviamente. Ya les he dicho, la admisión pública la puedes entender como un conjunto de dependencias del Estado, en sentido restringido, o también lo puedes entender en sentido funcional como ciertos actos de gobierno, actos administrativos que realizan estas entidades, pues estas dependencias del Estado, ¿cierto? En sentido penal van a ser todos los actos que realiza la admisión pública, ¿cierto? La admisión pública, ustedes saben, son órganos que realizan actividades. Cuando hablo de admisión pública, estoy hablando del Estado. Estoy hablando del Estado, ¿cierto? Cuando se tiene que proteger la admisión pública, ya les había dicho cuando empecé a hablar hoy día, la moral, porque lo peor que puede pasar es que la población desconfíe de su administración pública. Porque si la población desconfía de la administración pública, el daño es irreversible. Yo recuerdo alguna vez una gran campaña que se hizo para recuperar esta. ¿Por qué? Porque se estaba buscando recuperar el principio de respeto a la función pública. Se estaba buscando recuperar el principio de respeto a la policía. Porque se había perdido bastante.
Entonces, cuando la policía deja, así como la fiscalía puede dejar de tener respeto, el Poder Judicial lo puede, ¿cierto? Cualquier institución del Estado lo puede sufrir, el daño es irreversible. Cuando yo sentí que esto había tocado a fondo, y cuando yo sentí que esto estaba ya desbordándose, y siempre lo cuento en las conferencias que me dicen para pronunciar, es cuando yo volvía de Huancayo en un colectivo. Yo volvía de Huancayo en un colectivo porque tenía prisa por llegar a Lima, me habían llamado de emergencia, entonces yo volvía en un colectivo de Huancayo, Lima, y cuando pasábamos por cierto lugar que era Matucana, no sé si la memoria no me falla, ya llegando a Lima, el colectivo en el que yo venía, ve al policía, al parecer algo había ahí que nunca alcancé a entender, cogió una moneda, el señor del colectivo, y la aventó. Como veo que algunos irrespetuosos cobradores de combi se la tiran a los jaladores, y los jaladores, tirándose un poco en la espalda a su dignidad, se acercan al piso y recogen esa moneda. Pero en este caso ese policía hizo exactamente lo mismo que un jalador de carros. ¿Cierto? Solo que el jalador de carros era un señor que se gana la vida de esa manera. Y a él no se le puede criticar por hacer esto. Pero el señor policía que viste el uniforme de una institución que merece ser respetada, merece ser prestigiada para que todos la puedan obedecer y acatar lo que dispone, el señor policía se agachó con todo su uniforme al piso a recoger esa moneda. ¿Cierto? Entonces, cuando vi eso, yo dije, estamos tocando fondo. Y empecé a preocuparme mucho más de lo que ya me venía preocupando. Porque no solamente estábamos perdiendo escrúpulos, no solamente estábamos perdiendo moral, sino también dignidad. ¿Cierto? La admisión pública como bien jurídico también tiene que protegerse, porque ya les dije, cuando se dan este tipo de delitos, el normal funcionamiento se afecta. Los órganos de gobierno dejan de funcionar bien, la regularidad funcional deja de darse y las cosas no caminan. ¿De acuerdo? Hay que entender eso desde esta óptica. Obviamente, cada delito con admisión pública protege determinados bienes jurídicos que son distintos. No todos los delitos protegen el mismo bien jurídico, ¿cierto? Por ejemplo, el delito de peculado va a proteger la no lesividad del patrimonio público, el principio de no lesividad del patrimonio público. El delito de peculado va a proteger eso, que los funcionarios públicos no se apropien para sí o para otro del patrimonio público. Y este patrimonio público no se afecte, no se vea mermado. Eso protege el peculado. Hay algunos autores que yo respeto, que le quieren dar matices a esta definición. No se protege el patrimonio. La idea es esa, se acabó. Ya tanto cuento, ¿para qué? Basta de vender cebo culebra. ¿Qué es lo que se protege? La no lesividad del patrimonio público en el delito de peculado. Punto, se acabó. ¿Cierto? Cuando reprimo el tema del cohecho, ¿qué estoy defendiendo? La imparcialidad, la idoneidad, la legalidad, la honestidad, la probidad de la función pública. Cuando a un juez le dan una coima para que decida, cuando a un fiscal le dan una coima para que decida, o como un policía que recibe unas monedas para no poner una papeleta, ¿cierto? ¿Qué se está quebrantando? La imparcialidad. Porque ya va a resolver de una manera distinta a la que debiera haber resuelto. Ya la eficiencia no va a ser la misma. La honestidad se está afectando, ¿cierto? Entonces todo esto se tiene que proteger. Cuando estamos viendo, por ejemplo, en el tráfico de influencias, cuando se está negociando para llegar donde cierto funcionario, ya sea con una influencia real o simulada, también se está afectando seguramente la libre determinación del funcionario público. Ese funcionario público debe resolver sin necesidad de presiones.
¿cierto? Debe resolver sin necesidad de presiones. Porque si es un funcionario público que resuelve en base a presiones, si es un funcionario público que resuelve en base a presiones, su resolución seguramente no va a ser la mejor. Entonces también hay que velar por eso, porque los funcionarios públicos resuelvan sin presiones, de acuerdo con una libre determinación. ¿De acuerdo? Yo les dije, y lo he repetido desde que empecé a hablar, administración de justicia. ¿Sí? Cuando hay corrupción, la administración de justicia empieza a fallar. ¿Sí? Cuando hay corrupción, ya les dije, nada funciona, nada camina. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que le dan un porcentaje de coima, un porcentaje diezmo que le llaman a veces, que ni siquiera es diezmo, a veces ya es el doble del diezmo, creo ahora? Cuando eso pasa, ¿ustedes creen que la obra va a ser hecha con calidad? ¿Ustedes de dónde creen que sale ese porcentaje que le dan al MESOP al funcionario público? De la calidad de la obra. Por eso el puente se cae, pues. Por eso el colegio se destruye. Por eso los niños se intoxican. Por eso los hospitales se vienen abajo. ¿Por qué? Porque hubo corrupción. Y eso bajó la calidad de la obra. ¿Por qué construimos carreteras que nadie usa? ¿Por qué gastamos cientos de millones de dólares en gastar carreteras, en hacer carreteras que nadie más usa? Porque pasa un carro a la semana. Ya saben a qué carretera me estoy refiriendo. Pudiendo haber gastado ese dinero en otra cosa. ¿Ven? ¿Por qué corrupción? ¿Por qué teniendo un país como el que tenemos, con gran riqueza en el mar, con gran riqueza en las minas, con gran riqueza en agricultura, ¿cierto? Con grandes... Perú tiene mucho como para tener otro nivel de vida respecto a los peruanos. Pero cuando hay corrupción nada funciona. ¿Cierto? La intangibilidad de la función pública, la efectividad del ejercicio. Ángelo había levantado la mano. Ángelo Panca. ¿Querías decir algo, Ángelo? Activa tu micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Le permiten activar su micrófono al participante Cebocap? Claro, doctor. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Profesor Adelante, Almanzas. doctor. ¿Cómo está? Sí, Adelante, doctor. un poco volviendo al prolegómeno, antes de adentrarnos específicamente en la parte, ya de la parte especial y el análisis del bien jurídico y de los delitos en específico. Claro, usted me pareció excelente su prolegómeno, su introducción a los problemas de la corrupción actualmente en el Perú. Ciertamente no podemos entender la corrupción sin el contexto en el que estamos. El profesor Alfonso Quirós, bueno, ya fallecido, tiene una obra brillante sobre la historia de la corrupción en el Perú, que señala que esta data inclusive de la época virreinal y que ha ido modificando su concepción a raíz de los años y de toda la historia republicana inclusive. Y ahí señala las cifras, porque a veces sentimos que la corrupción ya lo hemos normalizado, ya lo hemos interiorizado, y no sentimos que en verdad cómo afecta ello en nosotros, pero bueno, en el libro Quirós señala cómo son las cifras y cuál es el porcentaje del PBI, que todo lo que no pudimos hacer por haber cometido la corrupción. Quirós señala que tenemos una cultura de la corrupción ya de entrada en el país, y él señala como una de las causas, en sus conclusiones, la debilidad de nuestras instituciones. Y eso a mí me parece fundamental. Y no en abstracto, ¿no? Sino ya llevándolo a la práctica judicial, que es lo que nos ocupa y que nosotros como operadores jurídicos, como abogados, como, bueno, un tanto estudiosos de la parte del derecho penal, debemos criticar en muchos aspectos. Hoy vemos que muchos casos denominados emblemáticos, y que los hacen emblemáticos básicamente los abogados que salen a la prensa y bueno,
y vemos que, bueno, naturalmente los problemas que tenemos en estos casos es que, por ejemplo, doctor, mencionando, no es la misma la justicia que recibe alguien que tiene el apellido de un asentamiento humano que alguien que tiene el apellido de avenida, así por duro que suene. La corrupción, perdón, la justicia es selectiva muchas veces, emitida por nuestros jueces. Bueno, y lo digo yo, no lo quiero comprometer a usted, pero lo digo yo, es muy selectiva. ¿Cuántas casaciones excepcionales admiten a alguien que se apellide Quispe, que se apellide Panca o que se apellide Mamani? ¿Cuántas casaciones excepcionales? Pero ¿cuántas casaciones excepcionales le admiten a la gente que se apellida Miro Quesada, que se apellida Fujimori, etcétera? Se admiten casi todas. Eh, ¿Cuántas, inclusive, llegamos a muchas situaciones que inclusive admiten recursos de apelación cuando se han interpuesto fuera del plazo y emiten una interpretación de que el recurso de apelación contra prisión preventiva es de 5 días? Y para fundamentar eso, hacen un admisorio de 38 páginas para buscar darle cómo admitir ese recurso de apelación. Mientras que otros ciudadanos cualquiera, que se apellida Quispe, no le admiten el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque se equivocó de correo y por un error material de emitir un correo, una sala se lo rechaza y emiten una queja y se la rechazan también. ¿Por qué? Porque debió ser diligencia del fiscal, diligencia, perdón, del abogado. Vemos que hay una clara inequidad en el ejercicio de la justicia. Lo que usted mencionaba como garantismo eurocontinental, yo asumo lo que digo, ¿no? Me parece que es un garantismo sospechoso, un garantismo de muchos jueces algo sospechosos. Y bueno, será citar casos y bueno, será ya, lo dejo a los colegas para que analicen cada caso y cómo se llevan cada audiencia y cómo se lleva ese garantismo de algunos jueces al momento de analizar las causas y al momento de emitir sus resoluciones. Vemos que muchos casos emblemáticos de lavado de activos se han caído bajo por excepciones de improcedencia de acción, que han llegado excepcionalmente a la Corte Suprema y que bajo argumentos de imputación objetiva un poco amarañados se han archivado. ¿Y cuántos? Y son de casos de lavado de activos derivados de la corrupción. Y a veces, como menciono, la corrupción muchas veces no la sentimos directamente, pero ¿por qué? Porque ya muchas veces la interiorizamos, doctor. Y eso me parece un problema fundamental. Lo que usted mencionaba, con lo que probablemente en la corrupción, como citando a otra profesora, claro, acá tenemos probablemente una corrupción de un derecho penal del amigo. Y ciertamente, los investigados por corrupción La doctora tienen... Mala es esa profesora. Sí, y bueno, y los investigados por corrupción son precisamente grandes estudios de abogados que también a su vez están siendo investigados por corrupción. Investigados las personas jurídicas de esos estudios de abogados son a su vez investigados por corrupción. Y bueno, y como ya lo he mencionado, bueno, es muy fácil en el Perú hacer una defensa obstruccionista y bueno, llevar a los jueces a acuerdos plenarios sospechosos, porque bueno, los jueces mismos utilizan el término sospechas sobre ciertos términos, así que no estoy diciendo nada que no sea cierto, acuerdos plenarios sospechosos, que llevan a que los delitos de corrupción se demoren muchísimos años en ser procesados, en ser juzgados, muchísimos años, y en los más de los casos, no, como usted mencionaba, hoy en día casi no hay ningún investigado por corrupción en el penal, sobre pretexto del argumento del COVID y sobre texto de criterios de un garantismo también sospechoso, a mi modo de ver. Eso es lo que quería mencionar sobre el panorama genérico, tratando de reflexionar sobre el prolegómeno. Me pareció excelente por parte suya, estimado doctor Almenza. Gracias, Angelo, te agradezco bastante tu apreciación, tu opinión, y así como la tuya, estamos acá dispuestos a escuchar la opinión de todos, porque esta problemática es una problemática que nos afecta. Mencionabas al profesor que ya descansa en paz, lamentablemente, que hizo ese estudio. Yo te voy a mencionar otro estudio
Es un estudio que hicieron la Procuraduría ad hoc Anticorrupción en el año 2012, y esa Procuraduría ad hoc Anticorrupción hizo ese estudio en el año 2012 para la OEA. ¿Y saben cuánto en el 2012, cuánto calcularon que se había perdido en el Perú en corrupción? 1.000 millones en corrupción. Ya, pregunto, eso es el 2012. ¿Ahora cuánto será? ¿10.000 millones? Entonces, las cifras de la corrupción son cifras terribles. Esa cifra que solamente le debían al Perú, la cifra que le debían por corrupción. No estoy diciendo el daño que ha causado la corrupción, sino la cifra que le debían al Perú por corrupción. Entonces, imagínense. Imagínense, esa es la problemática. Ese es el fenómeno que tenemos hoy día que enfrentar. Entonces, lamentablemente, creo que la política criminal tiene que mejorar. Creo que tenemos que empezar por internalizar esto como un problema muy serio, como un problema muy grave, como un problema que nos afecta a todos y que hace que el Perú esté en el tercer mundo, pudiendo estar o en el segundo o en el primer mundo, con el potencial que tiene. Entonces, dicho esto, continuamos con lo que veníamos conversando. Entonces, como les había dicho, los delitos contra la misión pública protegen muchos bienes jurídicos, que van desde la no lesividad del patrimonio público hasta la efectividad en el ejercicio funcional, la intangibilidad de la función pública, la correcta administración de justicia, la libre determinación de los funcionarios, los deberes funcionales de legalidad, honestidad, probidad, imparcialidad, eficiencia y idoneidad, que son varios bienes jurídicos. Cada delito protege determinados bienes jurídicos, ¿sí? Estos delitos contra la administración pública tienen un sujeto activo calificado, ¿cierto? Son para algunos delitos especiales propios. Yo cada vez me estoy decantando más por eso de que sea un delito especial propio, porque me estoy decepcionando cada vez más de la teoría de la infracción del deber. Ya de un tiempo a esta parte estoy siguiendo más a Schunemann con su omisión impropia y con el deber de garante que se vulnera. Me gusta más que la infracción del deber de Roxin, porque estamos empezando, creo, a analizar salidas más eficientes para esta fenomenología, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahora solamente estamos diciendo, hoy día me ha dado el gusto de poner delito especial propio, otro día hubiera puesto delito de infracción del deber, pero así soy yo, pues. Creo que todos debemos ir evolucionando en nuestras ideas de cara a cómo se va presentando la problemática. Tiene que tener un sujeto activo calificado. ¿Cómo así? Tiene que tener ciertas condiciones o cualidades especiales. Y ahí entramos a la gran diferencia entre funcionario y servidor público. No todo aquel que trabaja para el Estado es funcionario público. Solamente es funcionario público aquel que tiene poder de decisión o representación. Él es funcionario público. Las otras personas que trabajan para el Estado, que prestan servicios al Estado, pero que están subordinados frente a alguien que toma las decisiones, ellos no podrán ser nunca funcionarios públicos. Ellos van a tener otro estatus, y ese estatus va a ser servidores públicos. Y hay algunos delitos que solamente pueden cometer funcionarios públicos. Por ejemplo, el delito de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad no lo podría cometer jamás un servidor público, porque para cometer abuso de autoridad tendría que ser autoridad. Y la autoridad solamente la va a tener el que es funcionario público. Entonces, pero sí hay algunos otros delitos que pueden cometer funcionarios y servidores públicos, y el mismo código lo pone. El funcionario, servidor público. Entonces allí no hay el distingo. Sin embargo, para los efectos de aplicación de la pena, para los efectos de sanción, para los efectos de dosificación punitiva, sí se tiene que hacer valer eso. No debe recibir la misma pena alguien que es funcionario que alguien que es servidor público. Ahí debe haber una marcada diferencia en cuanto a la respuesta punitiva del Estado. Entonces, un abogado defensor tiene que hacerle saber eso al juez. Señor juez, disculpe, pero mi cliente, señor juez, disculpe, pero mi patrocinado es una persona que está solamente respondiendo por ser servidor público.
Así que el trato que se le tiene que dar a él es diferenciado con el señor funcionario público que también está vinculado al delito. Si al funcionario le va a poner una pena como de 4, a mi patrocinador le tiene que poner una pena como de 3. ¿De acuerdo? Entonces hay que diferenciar en ese sentido el tema del funcionario y del servidor público. Obviamente el concepto del artículo 40 de la Constitución está más bien para el ámbito administrativo, el concepto de funcionario público que ahí se discute, ¿cierto? En el ámbito penal tenemos un criterio más amplio para entender funcionarios públicos. Tenemos un criterio un poco más amplio, ¿de acuerdo? El funcionario, eh, eh, pero Hay que esperar un momento, por favor. Creo que tiene problemas con su conexión, doctor Frank. ¿están conmigo nuevamente? Sí, sí, doctor. Tu conexión me parece que tuvo problemas. Sí, estoy en este momento verificando. Sí, tal vez he sido yo, sí, seguramente. Seguramente, como ustedes saben, el internet no siempre es estable, ¿cierto? Ya me voy a conseguir fibra óptica, banda ancha, claro, pero creo que esto es para ese tipo de estudio. El tema sea debido a un problema. Si me permiten compartir. Doctor Frank, su micrófono está desactivado. Ahora sí, disculpen, ya está. Ok, ya, permítame compartir pantalla. Ya está.
Confírmame si me están escuchando ahora, ¿sí? Sí, doctor, todo normal. ¿La pantalla también se ve o no? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, entonces estábamos acá, estábamos en el tema de los funcionarios públicos. Yo les venía diciendo que primero se entiende como funcionario público al que está comprendido en la carrera administrativa, eso es claro. Segundo, los que desempeñan cargos políticos o cargos de confianza, incluso si emanan de elección popular, también se consideran funcionarios públicos. Para el Código Penal, estamos hablando, todo esto que estoy hablando es para el Código Penal, de acuerdo con el artículo 425 del Código Penal. Primero, son funcionarios públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa. Segundo, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. 3, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en entidades u organismos. O sea, ahí estamos hablando de 728, CAS, no interesa el régimen laboral. 276, nombrado, no interesa. ¿Sí? También los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Esta también es una situación prevista en el 425. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los demás indicados números apertus por la Constitución política y por la ley. A ellos se les considera, según nuestro Código Penal, funcionarios públicos. Como verán, este concepto es mucho más amplio, este concepto es mucho más grande que el concepto de la administración pública. Para lo que es administración pública, para lo que es el derecho administrativo, este concepto es más restringido. El concepto penal es un concepto mucho más amplio respecto a quién es funcionario público. Todos estos delitos cometidos por funcionarios públicos deben merecer una pena de inhabilitación de 1 a 3 años, ¿cierto? Conforme al artículo 36, y la inhabilitación que se tiene que dar también como pena específica, dependiendo de cuál sea el supuesto, ¿de acuerdo? Me preguntaban en el interno, me preguntaban si es que estaba vigente la imprescriptibilidad de los delitos de comisión pública, y eso no es verdad, pues. Y en la misma línea en que hablaba Angelo Panca hace un segundo, les debo decir con mucha pena que se propició, se generaron debates, se hicieron grandes cruzadas para que los delitos de comisión pública sean imprescriptibles. Y se modificó la Constitución en ese sentido, pero esa Constitución modificada pues no es de aplicación inmediata y no es de aplicación directa, porque la Constitución, como ustedes saben, es derecho programático. Necesita normas de desarrollo constitucional, y la norma que tenía que salir, que regulaba la imprescriptibilidad de estos delitos, bueno, pues ahí ha sido el problema. Entonces, eso nos podría hacer pensar que tal vez, digo, solo tal vez, porque no quiero hacer afirmaciones, debe haber algún poder bien fuerte, ¿no? Debe haber algún poder bien fuerte que hace que aun cuando la Constitución ya se modificó, estemos teniendo el problema con la Ley de Desarrollo Constitucional para plasmar de una vez este tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, ¿cierto? De los delitos contra el Estado en ese aspecto, ¿ya? Entonces, ese es otro tema que les quería hacer notar. Entonces, la inhabilitación se tiene que dar. Bueno, esta ley de la carrera administrativa ya les he mencionado. Y bueno, y ahora sí, también me han preguntado, y no lo voy a dejar de decir, ¿desde cuándo se es funcionario público? Obviamente ha quedado claro hoy día que se es funcionario público desde el momento de la elección, ¿cierto? O desde el momento de la designación. No se tiene que esperar al momento de la asunción del cargo o juramentación. Hay un debate bien fuerte respecto a esto, yo lo respeto, y este debate se empezó a dar con el tema de Curi. ¿Recuerdan el tema de Curi? Congresista Curi, al que se le captó en un video en la salita del CIN, recibiendo un dinero, miles de dólares, para cambiarse de bancada. Este congresista Curi, en su defensa, alegó que todavía no había pues asumido el cargo y que por lo tanto a él no se le podía procesar en condición de funcionario público. Pero ya pues ya hoy día está claro, creo, que se es funcionario público desde el momento mismo de que eres elegido, designado o nombrado,
¿sí? Para los efectos de este tema. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Porque habían algunas personas que han levantado la mano y yo quería saber si alguien más quería intervenir y yo con todo gusto les doy la palabra porque de eso se trata, de discutir y de conversar acá. No nada, entonces continuamos. Allá. Sí, pues había levantado la mano. Por favor, darle la palabra a Meili Meregildo Núñez. ¿Le puede dar la mano, le puede dar la palabra, por favor? ¿Le puede activar su Aló, micrófono? perdón, buenas tardes, ¿me escucha? Adelante, adelante, le escucho con claridad. Le escuchamos Tenía todos. Adelante. bueno, en primer lugar, permítame decirle qué honor recibir clases de usted. Muchas Y gracias. mi duda era que al inicio mencionó de que sobre las entidades o servicios públicos que nos brinda el Estado y en cuanto a justicia, ¿cierto? Mi duda era, ¿qué tan público, por así decirlo, o accesible es el servicio de justicia? O sea, si es accesible para toda la población o quizás es un poco particular o privado en algunos aspectos. Bueno, me surgía esa duda. ¿Cómo así? Explícame más. ¿Por qué crees que no sería accesible para todos? ¿En qué te hace dudar de que sea accesible para todos? Porque en una clase de procesal, de entrada a la clase, un doctor mencionó acerca de la justicia, ¿no? De qué tan accesible puede ser para la población. Y es que es considerada, si no estoy equivocada, como un servicio público. Sin embargo, existen lo que son las tasas judiciales, si no estoy utilizando mal el término. Y Mm. entonces podrían existir personas que no tengan la economía para poder acceder a pagar esto, ¿no? Entonces me surgía, ¿qué tan público es esto, el servicio de justicia que nos ofrecen? Ah, ya. Ya entiendo por dónde va tu inquietud o tu Ajá, pregunta. era Claro que una sí. inquietud. Claro. A ver, mira, un poquito contándote sobre el particular. La educación pública en general tiene un costo. O sea, no necesariamente el Estado te tiene que brindar los servicios de calidad. Tú tienes que, tener, a veces que abonar ciertos derechos por recibir el servicio que el Estado te brinda, también para que el Estado se pueda solventar a partir de ello como un ingreso adicional que le permita autofinanciarse, además del dinero que tiene propio, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en ese tema, pero existe también la posibilidad de que quien no tiene recursos pueda pedirle al Estado que le brinde un defensor público si es un tema penal. Un defensor público que no le tendría por qué costar porque no tienes plata para pagarte un defensor privado, podrías ir con un defensor público. En materia civil igual, si no tienes dinero para pagar tasas, podrías pedir. Recuerdo que cuando yo trabajaba en el Poder Judicial se veía el tema del auxilio judicial, ¿cierto? Para no tener que cubrir costos. Entonces, eso no debería afectar al que no tiene recursos. Pero el que tiene recursos, pues obvio tiene que asumir las tarifas que en el Estado, los derechos que en el Estado se regulen por estos servicios públicos. ¿Sí? Pero tu pregunta me trae a colación un comentario adicional que había querido hacer, pero no lo había hecho aún, que era un comentario relacionado con eh, la calidad de los servicios públicos que hoy día recibimos. Bueno, los que hemos tenido la suerte, porque es una suerte, y a mí mi trabajo me ha dado esa posibilidad de viajar en algunos países del mundo. El tema del trabajo me ha permitido conocer otras realidades. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Europa. Entonces, cuando tú vas allá, ¿has visto cómo funciona el servicio público allá? Cuando tú te enfermas y te vas a un hospital público a que te atiendan, ¿has visto la calidad del servicio público que te da ese país? O esos países del primer mundo. Las camas, la atención hospitalaria que recibes en esos países por parte del Estado. No estoy hablando de salud privada, estoy hablando de Estado. La educación que se recibe en esos países, casi todos estudian en colegios de tal. Perú, a ver, yo pregunto, un funcionario público en el Perú, una persona privada en el Perú, ¿quién fuere?
que tiene un poquito más de dinero porque trabaja, se esfuerza. A veces está en 2 o 3 lugares a la vez. Entonces se esfuerza mucho en su vida. Hasta sacrifica su ocio, sacrifica su relax, trabaja duro esa persona. Tiene alguna forma de solventarse. Entonces tiene hijos. Entonces, ¿qué hace cuando se enferman? Clínica privada. ¿Qué hace cuando tus hijos tienen que ir al colegio? Colegio particular. ¿De acuerdo? Contrata a su vigilante en la cuadra. ¿Qué más? ¿Sigo? Pregunto, ¿debería hacer eso? ¿Tendría que hacer eso si paga impuestos? ¿Tendría que hacer eso si cumple con el Estado? Terrible, pero el Estado no le da eso que tenía que darle, pues. ¿Y por qué no le da? Porque si se lo da de manera muy deficiente. Y no estoy hablando mal yo hoy día. Estoy diciendo simplemente una cosa. ¿Saben por qué? La gente le tiene que poner especial importancia a la función policial y a la función de la fiscalía y a la función del Poder Judicial, porque ese tipo de servicios no hay posibilidad de que un particular te los brinde. No es la regla que un particular, es la excepción a veces, con el tema seguramente de la Cámara de Comercio, el tema del arbitraje, seguramente es la excepción, con la conciliación es la excepción. Pero en este país, lamentablemente, las entidades del Estado que se encargan de dar este tipo de servicios no te lo dan de la mejor forma. Y como no te lo dan de la mejor forma, ¿a dónde tienes que ir? A un privado, gastando tu dinero. Por lo tanto, nunca vas a pasar de ser pobre, porque lo poquito de más que tienes te lo vas a gastar en las entidades privadas, dándole a tus hijos la educación, la salud y los demás servicios que el Estado no te los da, debiéndotelos dar por todo lo que tú pagas, por todo lo que tú aportas, por todo lo que tú tributas, por haber nacido en el Perú y porque el Perú tiene tanta riqueza. Y la pregunta es, ¿en manos de quién va a parar? De la corrupción. ¿En manos de quién va a parar? De la corrupción. Ese es el gran problema y tú con tu pregunta me haces reflexionar en eso. Porque ciertamente, pues, eso es una situación que estoy describiendo que pasa en este país. Y no tendría por qué pasar. El día que seamos mucho más eficientes en la lucha contra la corrupción, el día que internalicemos que esta problemática es de primer orden, el día que rescatemos esto y salgamos de esto, vamos a empezar a mejorar como Estado, como nación, ¿cierto? Pudiendo no serlo. Entonces, este es un problema bien serio. Es un problema bien serio. El costo de la corrupción es muy, muy grande. El costo de la corrupción es algo que no siempre nos ponemos a analizar. Muy bien, ya dejemos de lado esto por ahora y entremos a temas más bien más técnicos. Y ese es el tema que me habían pedido abordar también hoy día, que es el tema de la autoría y participación. Porque hoy día me habían pedido un poquito hablar del tema de la autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, lo que les voy a decir acá es que se aplica tanto la teoría del dominio y se aplica también la otra teoría que es la teoría de Roxin, la teoría de infracción del deber. Claro, Roxin allá por el año 63 sacó ambas teorías. La teoría del dominio la sacó también en el 62, 63, que era, la adecuó prácticamente porque esa teoría ya existía, la del dominio del hecho, pero él le dio algunos ajustes, la sistematizó y la publicó en su obra en ese tiempo, en el 63. Y también paralelamente sacó su obra, en ese tiempo, también en 63, o 64 creo, no recuerdo en este momento, pero sacó también su obra que es la autoría y participación para delitos de infracción del deber. Entonces, esta es la teoría que más auge ha tenido en este país. Entonces, ahí dice Roxin
palabras más o palabras menos, lo que dice es que cuando estamos en delitos de dominio, se infringe un deber negativo. Y cuando estamos en un delito de infracción del deber, infringes un deber jurídico positivo, porque tenías un deber. Digamos, quebrantas dos niveles de deber, uno general y uno especial. No matar, deber general, y deber especial, cuidar a alguien. Entonces, un delito de infracción del deber, tú estás matando a alguien que tenías la obligación de cuidar, por eso es mucho más grave, hay mucho más reproche en un delito de infracción del deber, porque no solamente te llevas de encuentro un deber negativo, sino también uno positivo, ¿cierto? Entonces, por eso estamos hablando de delitos de infracción del deber. Entonces, Roxin decía que en los delitos de infracción del deber hay un doble reproche, porque no solamente infringen un deber negativo, que es no llevarte el dinero ajeno, sino además te estás llevando la acción funcionarial, tenías la obligación de cuidar. Entonces, un poco ahí es el tema de la posición de Roxin cuando hablaba de los delitos de infracción del deber, ¿no? Entonces, ¿qué decía él? Solamente puede ser autor de un delito de infracción del deber, o sea, esos delitos donde hay un deber positivo, ¿cierto? Solo puede ser autor ese que tiene el deber positivo, pues. Entonces, ese funcionario que tiene el deber de cuidar el bien es el único que puede ser el autor, porque él ha nacido para ser autor. ¿Por qué? Porque él tiene el deber positivo. Entonces, él no podría ser, bajo ningún concepto, partícipe, porque él ha nacido para ser autor. ¿Sí? Porque en el delito de infracción del deber, el único que puede ser autor es el que tiene el deber positivo. Entonces, esta teoría de Roxin más o menos ha sido aceptada en este país, ¿sí? Más o menos, digo, ha sido aceptada en el país, pero, hoy día se está ya analizando con pinzas respecto a su eficacia. Yo quiero compartir pantalla para mirar la problemática como solamente un resumen de un poco la problemática que se había venido dando respecto a este tema, solamente para recordarles lo que había antes, ¿cierto? La autoridad de participación regulada en nuestro Código Penal, no se olviden que nuestro Código Penal es un código del año 91, nuestro Código Penal va a cumplir 30 años. Entonces, nuestro Código Penal ya es un código anciano. Nuestro Código Penal es un código que para estos tiempos debería modificarse en muchos aspectos para dar frente a la criminalidad contemporánea. Porque la criminalidad en los delitos contra la administración pública es una criminalidad que se comete, es una criminalidad que se incurre en organizaciones criminales. Las personas que cometen esta modalidad de delitos de administración pública muchas veces son organizaciones criminales. Segundo, utilizan personas jurídicas. Tercero, tienen mucho poder mediático y político, ¿cierto? Entonces, el Estado no estaba, ni en el Perú ni en el mundo, preparado para enfrentar esta criminalidad con ese nivel de poder, con ese nivel de peligro, con ese nivel de potencialidad. La criminalidad ha sido una criminalidad bastante sorpresiva en cuanto a su impacto. Entonces, Silva Sánchez ya había adelantado algunas cosas en su momento de esta moderna criminalidad, pero no había llegado a tanto. No había llegado al estado en el que se iban a poner las cosas hoy día. Hoy día esta criminalidad contra la administración pública ha superado cualquier nivel de expectativa. Miren nada más el fenómeno de Odebrecht. Una criminalidad transnacional, una criminalidad con absoluto poder político, económico, mediático. Una criminalidad bien difícil de perseguir. Una criminalidad con ese nivel de poder, creo que nadie lo había vislumbrado. Pero a esa criminalidad tenemos que enfrentar con este tipo de delitos, ¿cierto? Manejo de gran poder económico, manejo de personas jurídicas, ¿cierto? Entonces, el viejo Código Penal, que es un Código Penal del 91,
que traía la teoría del dominio del hecho de Roxin del año 63. La había copiado tal cual con pelos y señales, con una autoría directa con dominio de la acción, con una coautoría con dominio funcional, con una autoría inmediata con dominio de la voluntad, ¿cierto? Y dominio de la voluntad por error, por coacción o en aparatos organizados de poder, una participación basada en instigadores, una participación basada en cómplices, ¿cierto? Una teoría que para delitos de dominio, para delitos violentos, para delitos de sangre, tal vez podía darle la cara. Pero para delitos mucho más complejos, hoy día el derecho penal tiene que entrar en otro nivel de modernidad. El derecho penal tiene que crear nuevas figuras. El derecho penal tiene que enfrentar la nueva criminalidad con otro tipo de herramientas. El problema también se daba cuando se juntaban un particular con un funcionario para cometer delitos. Entonces, ¿qué pasaba a veces? A veces pasaba cuando el autor, ¿cierto? O el partícipe era funcionario público y los demás no. Y era un delito contra el Estado el que se estaba cometiendo. Entonces, ¿qué pasaba allí? Habían varios problemas de autoridad y participación, ¿cierto? Porque ahí se aplicaban dos teorías, la teoría de la unidad de imputación y la teoría de la ruptura. Hemos visto el caso del diario Chicha, hemos visto el caso de Álvarez, donde se aplicó la teoría de la ruptura del título de imputación con lo que ello generó. Y casos en los cuales se empezó a aplicar la teoría más bien de la unidad de título de imputación. En el tema de la ruptura del título de imputación, lo que se decía era que cada autor y partícipe responde por el injusto cometido. El intranei va a responder como autor del delito especial y el extranei va a responder como partícipe de un delito común. Pero eso generó un problema muy grande y hubieron varios casos en el sistema anticorrupción que nos hicieron reflexionar sobre esto. Porque la Suprema anuló sentencias. ¿Y por qué anuló sentencias? Porque los abogados hábilmente dijeron, no es posible que lo condenes como partícipe de un delito común si no hay autor de ese delito común. Porque al autor que se ha coludido con este partícipe, tú lo has sancionado por peculado, entonces a este no lo puedes sancionar por apropiación ilícita o por hurto. No es posible. ¿Por qué? Porque le estarías sancionando como partícipe de un delito, de haber colaborado en un delito, ¿cierto? Que no tiene autor. Entonces, ¿en qué quedó la teoría de la asesoría en la participación? En el Perú, asesoría limitada, que es la que teníamos y tenemos hasta ahora. Entonces, problema, impunidad. La persona que había participado quedaba afuera. ¿Cierto? A excepción de hipótesis de acción, su conducta no es delito, porque no puede haber participación si no hay autor. Pero tampoco lo podías poner como autor de ese delito porque no había, el realizador había dominado absolutamente nada, él había contribuido, él había participado. Entonces ahí había un problema bien feo, bien grande, porque generaba impunidad. Rompías el principio de accesoriedad en la participación, ¿cierto? Luego empezó a discutirse la teoría de la unidad de imputación. ¿Qué quiere decir la teoría de la unidad de imputación? Si varios cometen el hecho, todos responden por el mismo delito. Si varios cometen el mismo hecho, todos responden por el mismo delito. Esta teoría admite la participación
Por favor, hay que esperar al doctor que se reconecte. Tiene problemas de conexión. Doctores, qué pena que esté pasando esto. Se fue la señal se viene y yo no sé qué está pasando con el internet, pero lamentablemente estos temas virtuales tienen esa problemática que en ocasiones, digo muy a mi pesar, tengo que supeditarme a lo que el internet sea. Y bueno, qué pena que no podamos entrar bien ciertas ideas por este problema. Pero en la medida que el internet nos lo permita, vamos a seguir avanzando en esto. Y bueno, para ir cerrando esta figura del grado a esa definición. El artículo 25 del Código Penal ya se ha modificado y en alguna medida ha resuelto ya el tema desde un punto de vista de que se tiene que sancionar a los que han cometido conjuntamente el hecho por el mismo delito, al decir que el partícipe responde por el delito cometido por el autor, aun cuando las condiciones especiales que justifican su responsabilidad no recaigan en él. Entonces, al haberse dicho palabras más o palabras menos eso, como que ya hoy día el Código Penal ha dejado claro que no puede aplicarse la teoría de la diferenciado. Entonces, al partícipe es un diplomado bastante amplio, diplomado en el cual van a ustedes discutir todos los delitos contra la función pública con distintos docentes. A mí me han pedido solamente producción del tema, hablando de quién es como funcionario público, cuáles son. Quiero dejarles planteadas ciertas ideas. ¿Y qué ideas yo quiero dejarles planteadas? Yo quiero dejarles planteadas ideas que tienen que ver con este tipo de delitos y con el tratamiento que se le tienen que dar. Yo sí creo, les digo, y se los pongo para el debate y para que conversen con vuestros siguientes docentes, yo sí creo que debemos pensar hoy día que nada está definido en cuanto a este nivel de delitos hoy día. Nada está escrito en piedra. Lo que se ha hecho en el Código Penal cuando se ha incluido la modificación del artículo 25 me soluciona un problema y está bien. Y me soluciona un problema hasta cierto punto, porque ya hoy día me dice que al partícipe le vamos a sancionar por el mismo delito que el autor, aunque las condiciones especiales que fundamentan la punibilidad no recaigan en él. Perfecto, espectacular. Él me dijo eso. Y me dijo eso, y con eso ya yo, el día que tenga un partícipe, lo que voy a hacer es, lo voy a sancionar por el mismo hecho que ha cometido este autor. ¿Sí? Por el mismo hecho que ha cometido este autor. Sin embargo, yo creo que cada día está recobrando más vigencia la vieja discusión entre Roxin con su discípulo, Schunemann. Porque Schunemann se le plantó al maestro y le dijo, yo no creo en tu teoría de la infracción del deber. Discrepó de su teoría. Más bien él cree en el deber especial de garante. Y él cree en la omisión impropia. Y los que me conocen saben que yo hablo mucho de omisión impropia. Y saben que a mí me gusta el tema de la omisión impropia porque es una forma que creo yo que me va a dar más resultados en persecución penal. Claro, seguramente esto que voy a plantear hoy día no a todos les va a agradar. Lo planteo y lo dejo, las ideas están para discutirse.
las ideas están para el debate. Entonces, yo sí creo que este tipo de delitos debe atacarse desde la bandera con la bandera de no solamente la acción, sino más bien de la omisión. Porque los funcionarios públicos cada vez cometen más delitos con una omisión que con una acción. Nuestro Código Penal es un Código Penal causalista, y en un causalismo lo que prima es la acción. En un causalismo ni siquiera por asomo se pensó en omisión. Nuestro código es de corte causalista, y al ser nuestro código de corte causalista, estaba llamado a regular y a perseguir delitos basados en ¿qué? Estaba llamado a perseguir delitos basados no en la acción, sino basados en la omisión. Perdón, ¿basados en la omisión? No, basados en la acción y no en la omisión. Entonces, ese código ya empieza a problematizar cada vez más. Con el artículo 13 se quiso parchar el asunto, pero no es igual. Yo creo que a veces vas a incurrir en estas conductas más con omisión impropia. ¿Por qué? Vas a incurrir más en estas conductas con omisión impropia por una sencilla razón. Porque cuando tienes un deber de garante, como lo tienen la gran mayoría de los funcionarios públicos, tú no respondes solamente por lo que haces, tú respondes sobre todo por lo que no haces. ¿Y cuándo tú respondes por lo que no haces? ¿Cuándo respondes por lo que no haces? Cuando tienes el deber de garante, pues. Y como deber de garante que tienes, un deber de evitabilidad. Tienes un deber de evitabilidad, evitar que se produzca el problema. Entonces, si yo en este país, y con esa reflexión quiero dejarles, si yo en este país, a todos aquellos que están encargados de velar por el buen manejo de los fondos públicos, a todos aquellos que están encargados de velar por el buen funcionamiento de la administración pública, les doy, ¿cierto? Esas funciones son garantes, ¿cierto? Al ser garantes, yo les voy a reprochar no solamente por lo que hagan, sino sobre todo les voy a reprochar por lo que no hagan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el deber de evitabilidad, pues tienen el deber de evitar el resultado. Y si alguien más se llevó la plata, y si alguien más hizo algo que afectó, y ellos tenían el deber de evitabilidad como garantes, ¿cierto? Este tema tendríamos que analizarlo más. Cuando discuto esto y cuando yo hablo de estos temas, se dice que esta discusión está superada. Yo no creo que esta discusión esté superada. Yo sí creo que es algo que se tiene que seguir debatiendo. ¿Por qué? Porque este deber de garante hace que aun cuando tú delegues, no puedas aplicar un principio de confianza. Aun cuando tú delegues, tengas el deber de supervisar. Aun cuando tú delegues, tengas el deber de vigilar, porque eres garante, pues. ¿Y por qué no te puedes desligar de tu deber? Porque tú tienes el deber de evitabilidad. Ya la Suprema ha resuelto casos simpáticos en este tema. Ya la Suprema ha analizado y ha resuelto casos simpáticos en este tema, porque, como ustedes recordarán, si un funcionario público que, por ejemplo, es titular de cierto pliego, y este funcionario público que es titular de cierto pliego, para los efectos de no comprometerse, lo eligieron de titular de cierto pliego, el que delega ciertas funciones que le son inherentes a su cargo. Cuando las delega, eso no le quita responsabilidad, porque aun cuando las ha delegado, él tiene que supervisar, él tiene que verificar por qué él es garante, porque será su función, porque lo elegí para ello.
Y delegar no lo salva de responsabilidad. Entonces, cuando se delega, la formulita que se había inventado por ciertos abogados defensores era delega, 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 delega. Entonces, tú delegabas todo y cuando delegabas, al final no respondías por nada. Todos hacían lo que querían, todos hacían lo que querían, y el día que se descubría alguna fechoría que habían hecho alguno de los que tú has delegado, tú salías a decir, la corrupción en el Perú es un problema muy grave. Llegó a mi despacho. Lamentablemente habían corruptos a los que yo les delegué. Yo actué de buena fe, entonces salvados por la campana. Pero eso no es tan así, porque si tú aplicas allí la teoría de la omisión impropia y ves ahí que hay un garante, y ves ahí que ese garante no ha hecho lo que tenía que hacer, que era evitar que eso pase, porque precisamente pues él es el garante, ¿cierto? Tú lo vas a agarrar por omisión impropia, porque él debía responder. Y lo que él ha hecho, aun cuando discutamos si era delegable o no era delegable, ¿cierto? Era infringir su labor de garante. Entonces lo vas a agarrar por omisión impropia y con dolo eventual. Pero eso, claro, si sigues la teoría de Kaufman, sin duda, tienes que seguir la teoría de Kaufman y sin duda tienes que seguir la teoría de Kaufman perfeccionada por Schunem. Claro, teoría que es deleznada por muchos, ¿no? O sea, no quieren saber del tema. Es más, cuando yo hablo de esto, y la primera vez que hablo de esto, incluso viralizaron el tema el año pasado que hablé de esto en otra institución, en diciembre, ¿cierto? Fui una suerte de pera de box, me dieron duro en redes sociales cuando hablé de este tema de la omisión impropia, porque decían que cómo es posible, si son delitos de infracción del deber, Almanza está loco, ¿cómo es que se mete que en delitos de infracción del deber va a haber esto? ¿De qué está hablando? ¿Está mezclando teorías? No, yo me estaba centrando, yo estaba poniendo posición, ¿cierto? Como siempre converso con las personas que a veces se interesan por las cosas que me intereso yo. Este es un tema bien denso, pero hace un par de días yo pensaba y decía, vamos a dejarlo ahí mejor, pero me estoy animando a tocarlo y me estoy animando a entrar con fuerza allí, porque creo que ahí puede estar el quid del asunto para evitar tanta impunidad. Entonces, les dejo con eso. No es sagrado lo que dijo Roxin. A Roxin no le pidamos más de lo que ya dio. Roxin nos dio mucho en el derecho penal. Roxin es uno de los padres vivos del derecho penal, pero es una persona que ya pues a los 90 años no le podemos pedir que me resuelva los problemas hoy día del mundo. Él en el año 63 me lanzó las teorías de dominio y de infracción del deber. Yo creo que desde el 63 a la fecha ya deberíamos pensar en algo diferente porque el mundo cambió. Y no le pidamos al maestro que lo haga. ¿Cierto? Muy bien, me voy. Ya no tengo tiempo para más, pero hay participantes que han levantado la mano. Y yo quiero darles la palabra con todo gusto. Uy. Por favor, actívenles el micrófono. Quien ha dado la mano, en los 5 siguientes minutos los podemos escuchar. Adelante. ¿Nadie? Yo veo manitos levantadas ahí. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante. Sobre lo último, ¿no? Su postura y la de Kaufman y, bueno, acá en el Perú, ciertamente, bueno, es un poco rechazada, ciertamente, pero bueno, porque, bueno, algunos abogados quieren adecuar sus teorías a los casos que están llevando y pontifican sobre ellos en las conferencias. Pero, por ejemplo, el profesor Iván Naini, que es director de la Escuela de Posgrado de la Católica, sostienen lo mismo que usted, es decir, que para él el principal fundamento de los delitos de infracción del deber está en la omisión impropia, específicamente en la injerencia, señala él. Y además señala lo siguiente, ¿no? Muy interesante, y bueno, lo señaló en una conferencia en el Poder Judicial, y bueno, está en YouTube y es de acceso público para todos, que inclusive los delitos de infracción del deber están muy relacionados a los delitos de organización criminal y que se realizan justamente dentro del aparato del Estado. ¿No? Algo que, por ejemplo, Roxin antes del SNAV señalaba que los delitos, que el apartamiento del derecho suponía que
solamente era para casos de terrorismo, de Estado y para ciertos casos específicos o organizaciones criminales. Pero bueno, ya el profesor Miner señaló que, bueno, Roxin ha cambiado en ese sentido y que fundamentalmente los delitos de infracción de deber, tal como están las cosas y tal como señalando también la postura de Kaufman y adhiriéndose a la suya, señala que lo fundamental, inclusive además del artículo 425, el profesor Miner es tal vez un poco más exagerado que usted en su teoría, porque dice, inclusive sin que exista el artículo 425 del Código Penal, podría atribuírselo por omisión impropia, por el artículo 13, por injerencia. Entonces, su postura no es tan abandonada, probablemente es dejada de lado para, bueno, no quiero llegar a falacias a Dominic, ¿no? Pero, o sea, pero por ciertos intereses que, bueno, sabemos todos los que estamos un poco metidos en esto de quiénes son. Solo eso, doctor. Gracias, doctor Angelo Panca, gracias por el tema, por el aporte. Sí, pues el doctor Meini tiene una posición bien crítica de todo esto. Él tiene ideas bastante interesantes, bastante innovadoras sobre toda esta problemática. No lo dice literalmente que se alinea a la versión de Kaufman y Schunemann, porque ustedes saben que hay dos hermanos Kaufman, ¿no? No sé si son hermanos, se apellidan Kaufman, los dos son alemanes, pero estoy hablando de Ariel, ¿no? Porque son dos, pues, los alemanes que ven este tema. Trabajaron muy bien el tema y, bueno, Schunemann lo perfeccionó. Y Schunemann, pues, se atrevió a apartarse de la teoría de infracción del deber que su maestro Roxin, pues, en su momento estableció, cuestionó y actualizó. Sin embargo, eso todavía tiene pues mucho rechazo. Es más, si ustedes preguntan, a muchas personas les van a decir que estoy yo fuera de foco, pero lo único que quiero es contar el tema. ¿Para qué? Para meterlo a la discusión. Me gusta meter el tema a la discusión. Decirle dónde buscar, a quién leer, dónde investigar. ¿Y dónde está el problema acá? ¿Para qué? Para que ustedes, a partir del dato que yo les voy dando, continúen investigando. Yo no pretendo acá nada más que simplemente decirles como lo que me considero que soy. Yo en ningún aspecto me considero un maestro. Hay personas que dicen en calles y plazas, fulanito, menganito, talcito, cualcito, es mi discípulo. Oh, madre, ya quisiera yo un día decir que tengo siquiera un discípulo. Yo no tengo discípulos porque no me considero maestro de nadie. Entonces, pero sí hay ese tipo de arrogantes, yo he visto por todos lados, ¿no? Que dicen, mi discípulo fulano, mi discípulo mengano. Entonces, no sé, pues, seguro estas personas deben considerarse maestros, ¿no? Al nivel tal de tener discípulos, ¿no? Bueno, pero Roxin sí es un maestro. Y Schunemann sí fue su discípulo, ¿sí? Y discrepó con él. Y lo cuestionó. Y le discutió su teoría de la infracción del deber. Y sí le metió con fuerza la teoría del deber de garante. Y la omisión impropia. Y mejoró lo que decía Kaufman. Y me parece que es más efectivo. Y me parece que aunque varios autores, por no decir casi todos en este país, siguen más bien la vieja escuela del año 63, porque digámoslo, la teoría de la infracción del deber de Roxin es del año 63. Entonces estamos hablando de una teoría que tiene, pues, 60 años. Y pregunto, ¿cómo una teoría que tiene 60 años puede ser la panacea hoy día? Yo así pasmado escucho en algunas conferencias decir a ciertos docentes, cuyo nombre no voy a mencionar porque no me gusta disponer al que no está para defenderse frente a mí, lo ultimito, en autoría y participación, la teoría de infracción del deber de Roxin. ¿Lo ultimito? ¿Lo ultimito? ¿De qué no estamos hablando? Entonces, yo creo sí que se tiene que seguir trabajando, se tiene que discutir todo esto, pero algo bien importante, y con eso es con lo que yo quería hoy día terminar, era que no podíamos dejar de mencionar que estos delitos no solamente se cometen por acción, sino también por omisión. Y cuando es por omisión impropia.
por una violación a un deber de garante. Un deber de garante que calza perfectamente, no digo en todos los casos, pero en gran parte de casos de este tipo de delitos, por parte de los funcionarios públicos que asumen ciertas responsabilidades cuando el Estado les confiere ciertos cargos. Entonces, no tengo tiempo sino para plantear una introducción hoy día, que es lo que he hecho, plantear una introducción a toda esta temática, que es lo que me pidieron hacer. Les pido disculpas por haberme extendido más del tiempo que tenía yo, me tenía que haber ido a las 7, pero me quedé conversando con ustedes más tiempo. Y bueno, Raimundo y Cintia, ¿quieren decir algo con todo gusto? Veo sus manitos Sí, levantadas. sí, doctor, buenas noches. Adelante, Felicitarle por la exposición, doctor. Sí, doctor, gracias. el segundo diplomado que estamos llevando contigo, el curso, doctor. Solamente, doctor, preguntarle, el principio de confianza se puede aplicar en delitos contra la administración pública, específicamente en delitos de colusión. Ese específicamente es en ejecución de obras. A veces hay varias direcciones que tienen que cumplir sus responsabilidades. Y muchas veces por culpa de una de las áreas, a veces no se implementa bien la ejecución de contrato y a veces pues el órgano control interno hace la auditoría, el post-control y luego denuncian a la fiscalía, el fiscal empieza a acusar a los funcionarios. Entonces, eso era mi pregunta, doctor. Muchas gracias anticipadamente por la respuesta. Bueno, a ver, lo que yo planteo, que es el tema de la omisión impropia, eh, se tiene que aplicar siempre con imputación objetiva. La omisión impropia no se puede aplicar sin imputación objetiva, tienes que aplicarla con imputación objetiva. Y dentro de la imputación objetiva, un principio fundamental es el principio de confianza. Entonces, el principio de confianza ha sido bien usado y también ha sido mal usado. Por ejemplo, el principio de confianza es muy bien usado, en mi concepto, es muy bien usado cuando estamos hablando de una división de roles y una división de funciones dentro de la administración pública. Y en esta división de funciones o de roles, dentro de la administración pública, no todo es de todos, pues. Entonces, cuando cierta área tenía cierta responsabilidad y pasa su trabajo a la otra área, no tiene que ver el contenido de lo que ha hecho el área que le pasa, sino verificar que ese contenido esté, pero no tiene que analizar el contenido, porque confían que han hecho bien su trabajo porque para eso les pagan. Entonces, ahí está bien aplicado un principio de confianza, pero a veces se ha hecho mal uso del principio de confianza. Entonces, la respuesta a su pregunta, doctor, sería sí se puede aplicar el principio de confianza en delitos de colusión y en delitos de infracción de este principio, ¿no? Mismo Jacobs habla del contexto caótico. ¿No? Por favor, esperar que se reconecte. Aparte de eso, ya vamos a dar inicio con la clase del diplomado asistente de función fiscal, con el tema que nos corresponde.
digo, lamentablemente el tiempo no me da para más. Yo me engancho de aquí a 15 minutos o 10 minutos voy a cambiar de computadora para lo que es los asistentes en función fiscal. Doctor, Sí, va a ser en esta misma sala. Le sí, vamos sí, sí. a estar esperando ya. Y en esa misma sala, pero en 10 minutos más o menos. Normal, Me voy a cambiar de equipo porque tengo problemas, creo, con este equipo de conexión. Voy a cambiarme de equipo. Ya, más bien a todos los del diplomados Sí, de información pública, muchas gracias. Un abrazo para todos y mis mejores